Nosotros hemos de definir a la geopolítica como una disciplina más que se encuentra dentro de la geografía y que estudia los diferentes sucesos políticos y sus efectos que dichos hechos generan y que abarcan su influencia sobre las fronteras y recursos naturales de un determinado país. ¿Y qué tal si hablamos sobre la superficie y límites de nuestro Estado plurinacional de Bolivia? Bueno, nosotros sabemos que la superficie total de nuestro país actualmente es de 1.098.581 kilómetros cuadrados, pero que esta no siempre fue así, porque recordemos cuando ingresamos a la vida independiente, nuestro país poseía 2.363.769 kilómetros cuadrados de superficie total, que estas fueron disminuyendo de a poco en los diferentes hechos históricos, uno por conflictos bélicos y dos por tratados bilaterales. Pero ahí nosotros vemos las diferentes geopolíticas expansionistas de los países vecinos. ¿Y quiénes son estos países vecinos? Al norte y al este se encuentra el país vecino del Brasil, al sur se encuentra la Argentina, al oeste se encuentra el Perú, al suroeste se encuentra Chile y al sureste se encuentra el país del Paraguay. Para la geopolítica, nosotros como buenos bolivianos debemos de saber muy bien sobre las diferentes características de nuestro territorio nacional, ya que la geopolítica también es mencionada como la geografía de los mapas, de las fronteras, de los límites y superficie, que evidentemente por sí sola poco o nada se puede decir, pero que estas relacionadas con las estrategias políticas se pueden observar el poder, las ideologías espaciales de un determinado país. Hablemos sobre la historia de la geopolítica como tal. La geopolítica surge en una época en la cual se estaban terminando de constituir los estados-nación europeos, así como Francia, Inglaterra y Alemania, así como también los Estados Unidos y Japón, los cuales zanjaban sus conflictos y pretensiones fronterizas mediante guerras al mismo tiempo que diseñaban estrategias para invadir y colonizar África, parte de Asia y Oceanía. Esto según la geopolítica clásica. Esta disciplina fue fundada por el geógrafo de origen sueco Rudolf Helen en 1899, cuando expone por primera vez los rudimentos básicos de la geopolítica en su libro llamado Introducción a la Geografía. Los principios de la geopolítica fueron tratados por el geógrafo alemán Friedrich Rätzel, el cual mencionaba que un estado tenía las mismas características que un organismo viviente. También mencionaba que los estados podían crecer, extenderse o morirse dentro de sus fronteras vivientes. Por ello, las fronteras eran dinámicas y estaban sujetas a cambio. Geógrafos como el estadounidense Alfred Mahan postulaban la importancia del dominio naval como clave para la dominación mundial. Hoy en día este pensamiento es conocido como la teoría del poder naval. Otro geógrafo que también contribuyó al desarrollo de la geopolítica fue Harold John Mackinder, quien desarrolló una tesis denominada la teoría del Heartland, en la que explica que el control de las grandes zonas continentales facilitaría el dominio del mundo. Estos cuatro señores geógrafos de los que hemos mencionado son considerados hoy en día como los padres de la geopolítica. También tenemos que mencionar que la geopolítica tuvo un gran interés en la Alemania a principios del siglo XX y alcanzó una gran difusión durante el nazismo. El alemán Karl Hausberg modernizó la geografía política utilizándola como instrumento que justificaba la expansión territorial de Alemania durante el Tercer Reich, desarrollando las teorías de Rätzel del espacio vital. En conclusión, la geopolítica clásica es el arte de la guerra entre estados, esto para delimitar, defender o expandir sus fronteras nacionales, inclusive mediante la colonización. Ahora hablemos sobre los conceptos de espacio y poder, los cuales son muy esenciales para hablar sobre geopolítica. El espacio es el medio físico en el que nos situamos, el cual no es algo que está fuera de nosotros, sino algo que nosotros construimos. Y el poder, según Weber, lo define como toda posibilidad de hacer triunfar en el seno de una relación social su propia voluntad, aún contra las resistencias.
Estos dos conceptos tienen que estar estrictamente relacionados dentro de la geopolítica, el cual nos revela que la realidad social es una construcción espacial de poder o de poder espacial y por ende es un consenso, un acuerdo o incluso una imposición. Ahora abordemos sobre los espacios nacionales hasta la colonización. Mencionaremos que hasta antes de la invasión de los españoles, los pisos ecológicos eran criterios de organización espacial del Tahuantinsuyo. Mencionaremos también que dentro del imperio incaico estaba dividida todo el Tahuantinsuyo en 4 suyos. 1, el Continsuyo, el Chinchasuyo, el Antinsuyo y el Collasuyo. Cada una de ellas mantenían su propia autonomía tanto política y cultural bajo una autoridad central, el Inca. Por otro lado, en la Amazonía, hace aproximadamente 8.400 años antes de Cristo, comenzó a desarrollarse una tecnología de modificación del suelo, que mediante terraplenes, canales, lagunas y lomas artificiales garantizaban el control de la humedad y la prolongación de la actividad productiva, el cual encaminó la formación de dichos espacios. De las diferentes maneras mencionadas y que por supuesto algunas que no hemos llegado a mencionar, los pueblos precolombinos fundaron sus espacios, sus ciudades, de acuerdo a los ciclos de la naturaleza y las articulaciones comerciales. En la época colonial se construyeron parcialmente los sistemas de reciprocidad entre pisos ecológicos o también se adecuaron según las exigencias de la mita y la encomienda. La administración estaba en Lima y la producción en Potosí. La autoridad política recayó en el virrey y ya no en el Inca. La Villa Imperial de Carlos V, hoy Potosí, articuló el espacio colonial del Alto Perú, el cual estaba dividida en 3 subregiones productivas. La minería altiplánica con núcleo en Potosí. 2. Zona agrícola en los valles de Cochabamba, Chuquisaca, pero también en los valles interandinos y yungueños. Y 3. Una zona ganadera establecida en las llanuras de Santa Cruz de la Sierra.